Buenos días, hermano. Buenos días. Aquí estamos nuevamente para estudiar la santa palabra de Dios. Y vamos a invitarlos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Dios, Padre Santo, nuevamente invocamos tu bendito y santo nombre, suplicando la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que ilumines la mente de cada uno de los que estudiamos tu santa palabra y lo que escuchamos de estos maravillosos mensajes, Señor, tú puedas iluminar esas mentes para entender estos maravillosos mensajes que se desprenden de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a entender su mensaje. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, Señor, y podamos estar siempre listos para hacer tu santa voluntad. En el santo nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema maravilloso. Tenemos aquí una lectura bíblica. Como siempre, leemos una porción antes. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 44 y 45. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Palabra de Dios que nos ordena, nos dice, nos pide que nosotros también podamos amar aún a vuestros enemigos, porque Jesús nos da el ejemplo, Él nos dio el ejemplo. Aquí Él nos dice en el versículo 45 que Él hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Dios no hace ninguna diferencia para que este sol que alumbra no alumbre a todos, no. Ni cuando llueve, que llueve a unas personas sí, a otros no. Dios hace que todos podamos recibir esas maravillosas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y así que de esta manera Él nos hace el llamado, nos llama también para que nosotros podamos hacer su santa voluntad. Vamos a ir a un versículo más que se encuentra en la Biblia, que es en el libro de Filipenses 4:13. Es un versículo cortito que lo tenemos en la mente y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que nosotros nos propongamos hacer, pero siempre poniendo en las manos de Dios nuestros planes, tengamos la seguridad que Dios nos va a ayudar y llevaremos a efecto lo que nos propongamos con la ayuda de Dios. Pero dice el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos da esa fortaleza. Él nos da la vida, nos da todo para subsistir. Y cuando nosotros pedimos algo especial que queremos hacer y es de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos ayuda también. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con confianza nosotros podemos pedirle a Dios su ayuda y Él está dispuesto a ayudarnos. Vamos a ir a otro pasaje bíblico en el libro de Hechos 4:12. Un versículo muy especial. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Solamente
en Cristo Jesús. Esta es una historia maravillosa, pero para nosotros que la leemos y la escuchamos, pero no para aquellas personas en las cuales estaban pasando por esos problemas. Dice que aquí Pedro y Juan están en el concilio, los llevaron presos, vamos a decir así, los detuvieron. ¿Por qué? Porque ellos había un hombre que siempre los llevaban durante la mañana al templo a pedir limosna, porque él estaba paralítico, estaba enfermo, y entonces ahí lo ponían para que pidiera limosna. Y una mañana Pedro y Juan iban allá al templo. Cuando él los vio, pues levantó su mano pidiendo ayuda, y ellos le dijeron a este hombre: fija tu vista en nosotros. Y él quedó viendo, esperando que ellos le iban a dar alguna moneda. Pero Pedro le dice: no tengo oro y no tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano y lo levantó, y el hombre se paró y comenzó a caminar bien, bueno y sano. Pues eso comenzó a difundirse, y las autoridades no querían que se predicara o se hablara sobre el nombre de Jesús, porque lo acababan de crucificar. Ya Jesús no estaba allí. Pero los discípulos predicaban acerca de Jesús, y ellos no les gustó. Entonces fueron, los prendieron, los llevaron a encerrar. Y dice aquí el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la milicia de los sumos sacerdotes, y poniéndolo en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera se haya hecho esta sanidad. Sea pues notorio, dijo Pedro, sea pues notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Ellos le están calificando, o sea, diciéndole de qué manera ellos habían dado la sanidad a ese hombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este Jesús, dijo Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y agregó: en ningún otro, dice, en ninguna otra persona, en nadie hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice que entonces, viendo el valor, el denuedo con que Pedro les hablaba, entonces ellos le dijeron, se maravillaron de la manera como actuaba Pedro, porque ellos sabían que eran hombres sin letra, no venían de una universidad, de una escuela, no tenían ninguna preparación. Ellos eran pescadores, y por eso se maravillaron de la manera como se enfrentó a hablarles Pedro. Dice el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Eso es la manera como actúa una persona cuando es dirigido por Dios. Estos discípulos, llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, hacían estas maravillas. Aunque se lo prohibieron, le prohibieron que los iban a soltar, los iban a dejar ir,
pero que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Pero ellos, tan pronto se fueron, ellos siguieron predicando en el nombre de Jesús. Así que eso es lo que Dios les había encomendado, llevar el evangelio a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Nos dice aquí, Primera de Juan 1:9. Un versículo muy conocido. Dice el versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Jesús nos dice claramente, si confesamos, debemos confesar nuestros pecados, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir a una persona, al pastor, al anciano de la iglesia, al sacerdote, no, porque todas esas personas son como nosotros, son pecadores y no debemos ir a ellos, sino dice aquí en Primera de Juan, vamos a leer el versículo que acabamos de repetir, Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el que murió por nuestros pecados. Y Él, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero Él espera que nosotros confesemos, le digamos a Él nuestra falta, nuestros errores que hemos cometido, y Él nos perdona. Pero que lo hagamos con sinceridad, ¿verdad? Por eso dice confesar nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo. Y Él está presto, dispuesto a perdonarnos nuestra falta, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Vamos a ir a otro pasaje bíblico, se encuentra en el libro de San Juan 5:39. Un versículo muy conocido, San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Eso dice el versículo de San Juan 5:39. Dice escudriñad. Nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Antes de abrir su santa palabra, debemos pedir la dirección divina, hacer una oración para luego ir a la palabra de Dios para estudiarlo. Y el Espíritu Santo va a iluminar nuestras mentes, va a grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que nosotros leamos, estudiemos con cuidado, ¿verdad? Por eso nos dice, escudriñala, estúdiala, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús. ¿Y cuál era el testimonio de Jesús? ¿Cuál era su testimonio? Todo lo que Él había hecho mientras anduvo en esta tierra. ¿Cuántos enfermos Él sanó? ¿Cuántos leprosos curó? ¿Cuántos que no caminaban, Él los hizo que caminaran? ¿Cuántos ciegos Él hizo que miraran? Muchos, muchos. Todo eso está registrado en la palabra de Dios. Si nosotros la abrimos, la estudiamos, ¿verdad? Vamos a encontrar todos esos ejemplos, todas esas maravillosas milagros que Dios realizó. Por eso nos aconseja, nos dice, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Ahí vamos a leer, a estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Aunque el enemigo lo siguió para tratar de engañarlo, seducirlo,
pero Dios siempre contestó con un escrito está. Y es lo que Dios quiere que también nosotros, que al estudiar su palabra divina, se graben en nuestras mentes porciones de su santa palabra y en cualquier momento podamos decir escrito está. En tal parte de la Biblia dice esto y esto y esto, ¿verdad? Con claridad podemos decir y hablar. Vamos a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Daniel 6:10. El libro de Daniel es una historia bastante importante. Daniel, capítulo 10, capítulo 6 y el versículo 10. Dice Daniel 6:10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre. Acababa de tener Daniel un problema. Él era uno de los gobernadores de ahí de Babilonia, pero todos sus compañeros, gobernadores también, no lo aceptaban su manera como él era. Él era honesto, era atento a todas las necesidades y era fiel en su trabajo. Entonces trataron de buscar algún problema en su vida y no hallaron. Entonces ellos hicieron un plan. Dijeron: en su religión no vamos a encontrar ningún problema, pero vamos a hacer un plan. Hicieron un plan de que nadie pidiera o orase a ningún otro Dios, pidiera a ningún Dios. Todo el pedido que quisiera hacer cualquier persona del reino, fueran con el rey y pedirle lo que necesitaran, pedirle como a un Dios. Ese era el plan de ellos. Entonces, cuando se lo propusieron al rey, el rey pues estuvo de acuerdo, porque lo estaban respetando, lo estaban considerando como un Dios. Pero él nunca se imaginaba que era una trampa para hacer quedar mal a su siervo Daniel. Porque el rey Darío amaba mucho a Daniel, quería mucho a Daniel, porque Daniel había trabajado en el otro imperio de Babilonia y había sido fiel al rey Nabucodonosor y al siguiente rey también. Y ahora, en el reino de los medos y los persas, ahí Daniel siguió sirviendo a esa corte y siendo fiel a Dios. Entonces, cuando Darío firmó eso y ya le propusieron el plan, todo, lo firmó. Y cuando Daniel supo esto, dice que se fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló y comenzó a orar, pedirle a Dios. Y ellos lo estaban vigilando y cuando lo vieron fueron rápido a decirle al rey, acusarlo, vamos a decir, acusarlo. Y ahí, en ese momento, el rey se dio cuenta que le habían tendido una trampa y él había caído allí, porque Daniel era fiel a él y fiel a Dios. Entonces dice que el rey luchó todo el día hasta la tarde ya para que ese edicto no se llevara a cabo. Pero le dijeron, sepa, oh rey, que las leyes de los medios y los persas no se pueden abrogar. Y entonces mandó que Daniel fuese echado al foso de los leones. Y aunque le pesaba en su corazón, porque dice la historia que no cenó, no comió nada, en ayuno se fue y se acostó a dormir. Y no durmió casi
De madrugada se levantó y se fue corriendo allá donde habían puesto a Daniel en el foso de los leones. Y él gritó a Daniel: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y allá le contestó Daniel: Rey, mi Dios a quien continuamente sirve, Él ha enviado su ángel, cerró la boca de los leones, porque no he hecho ningún mal a Dios ni a ti, oh rey. Entonces ordenó el rey que sacaran a Daniel, pero él estaba muy agradecido con Dios por lo que Dios había hecho en él. Vemos aquí la mano de Dios cuando una persona se pone al servicio de Dios, a servirle con todo su corazón. Pero los otros, los que habían planeado ese plan, juntamente con su familia, fueron echados en el foso de los leones. Y dice la palabra de Dios, que no habían caído a tierra y ya los leones se habían apoderado de ellos. Pero Dios había librado a Daniel, porque Daniel era fiel a Dios. Y así a cada uno de nosotros, Dios nos puede librar de cualquier problema, pero nosotros seamos fieles a Dios. Hoy lo que estamos estudiando es algo que Dios nos llama a que le sirvamos y seamos fieles a sus principios divinos. Vamos a otro pasaje bíblico en el libro de Santiago 2:10. Para muchas personas ya la ley ya no tiene ningún valor, no se debe guardar, que eso era en el Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento ya no existe esa ley. Pero la palabra de Dios es muy clara. Miren, vamos a ir aquí que dijimos en el libro de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 10. ¿Cómo nos dice? Dice el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y aquí vamos a ver que dicen que no está la ley de Dios en el Nuevo Testamento. El versículo que sigue dice, el 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, ese es uno de los mandamientos es uno de los 10 mandamientos. Dice, no cometerás adulterio. Ahora aquí el versículo nos está diciendo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Otro de los mandamientos que está en la santa ley de Dios. Así que continúa. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que en la Santa Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está la santa ley de Dios, que por lo tanto Dios nos pide que nosotros guardemos esos preceptos divinos. Es maravilloso y también es triste ver que muchos grandes predicadores dicen que ahora ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Predicadores importantes predican que la ley fue para los judíos, pero cuando Dios dio esa ley, no habían judíos todavía. Pero así el enemigo induce a que muchas personas, muchos de esos predicadores, nieguen el poder de Dios, nieguen la existencia de su santa ley en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para violar los preceptos divinos. Y sigue diciendo, dice el versículo 11,
ya lo leímos. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Con esa ley se hará el juicio al mundo entero. Con esa ley. Por eso dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa ley nos libera porque cualquier pecado que nosotros vayamos a cometer, Él nos dice, no, no. Desde el primer mandamiento, la Santa Ley está compuesta en dos, en amor a Dios y amor al prójimo. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a poner otro Dios en lugar de Él. Y así, esos 4 primeros mandamientos nos están hablando sobre el amor a nuestro Dios. De qué manera podemos amar a Dios. Hasta el 4º mandamiento, ahí nos dice, acuérdate del día santo del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Ahí agrega más, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos. Aquí Dios nos está enseñando de que esos 4 mandamientos le pertenecen a Él, adoración a nuestro Dios. Y los otros 6 mandamientos es hacia nuestro prójimo. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, que también es nuestro padre, nuestra madre, Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que si yo amo a mi padre, a mi familiar, entonces estoy demostrando amor a Dios. Ese otro mandamiento. Aparte también dice, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar su pertenencia. Y así podemos recitar todos esos 6 mandamientos que están en la santa ley de Dios. ¿Por qué? Por amor a nuestro prójimo. Así que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que Dios le va a pedir cuenta también a todas esas personas que predican con tanta sinceridad esos mensajes, pero realmente los está usando el enemigo para descarriar almas, dirigir almas a no cumplir con los preceptos divinos, alejarse de Dios y deshonrar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a otro versículo más. Vamos a ir al libro de Éxodo 20, 8 al 11. Ahí está el mandamiento que acabamos de leer o recitar ahorita. Ese es el 4º mandamiento que se encuentra en la santa ley de Dios. Éxodo 20, del versículo 8 hasta el 11. Ahí está ese mandamiento que debemos, dice, acordarte haz del día de reposo para santificarlo. Y nosotros como adventistas, nosotros guardamos ese santo día que Dios dejó establecido y guardamos también los 10 preceptos divinos de su santa ley. En el libro de Segunda de Crónicas 20:20, como el poder de Dios y cuando los dirigentes eran fieles a Dios, de qué manera, cómo Dios actuaba para librarlos. 20:20 dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, dice,
Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí este rey, Josafat, estaba animando al pueblo. Iban a la guerra contra un ejército tan grande, tan extenso, tan fuerte, que muchas personas tenían el temor de que ellos iban a ser derrotados. Pero el rey tenía confianza en Dios. Y por eso dice que cuando ellos iban saliendo, él les animó y les dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ellos vencieron sin pelear, sin ocupar sus armas, sus espadas en aquel tiempo. Ellos no sufrieron ninguna baja. ¿Qué hizo Dios? Dios intervino. Esos mismas que habían puesto para prender, para atacar al pueblo de Dios, esas mismas emboscadas se agarraron entre ellos mismos y entre ellos mismos se mataron. Ahí vemos la manera como interviene Dios para librar a su pueblo. Pero ¿qué dice? Creed, dijo el rey, creed a vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y estaréis prosperados. Esto es la manera en que Dios nos anima, nos enseña, nos aconseja y nos orienta a través de su santa palabra. Vamos a ir a otro versículo más que se encuentra en 1 Corintios 6, 19 y 20. Un versículo también conocido, dice: hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Y el versículo que sigue dice: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es por qué nosotros debemos obedecer a Dios, honrar a Dios, porque nosotros fuimos adquiridos por Dios nuevamente. Nosotros somos dos veces propiedad de nuestro Dios, una por creación y la otra por redención. Cuando nuestros primeros padres en el huerto del Edén desobedecieron a Dios, cometieron el primer pecado, ellos entregaron ese poder, esa propiedad a Satanás y pasaron a ser la humanidad de Satanás. Por eso, allá en la tentación que le hizo Satanás a Jesús, le enseñó todos los reinos de la tierra, todo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque Satanás así considera a este mundo como su propiedad. Pero Dios, en su gran poder y amor hacia la humanidad, dejó el cielo y vino aquí a la tierra a hacerse un hombre como cualquiera de nosotros. Y Él dio su vida. Así que nosotros valemos mucho porque Dios pagó ese precio. Él dio su vida, vertió su sangre por nosotros y ahora somos propiedad de Él nuevamente por redención, porque Él nos redimió del pecado que nuestros primeros padres cometieron. Pero aún así, mucha gente, sabiendo lo que Dios hizo, no glorificamos a Dios, no obedecemos a Dios, no honramos a Dios. El versículo claramente nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Muchos sí lo ignoran, no saben. Pero la Biblia claramente nos dice
que somos propiedad de Él, de Dios, porque dice, porque habéis sido comprado. Dios pagó ese rescate, lo pagó con su propia sangre, con su propia vida. Él lo pagó. Y así que nosotros somos propiedad de Él. Como dije, somos propiedad por creación y somos propiedad por redención. Así que yo les animo, hermanos y amigos, a todos que nos escuchan, que aceptemos a nuestro Dios como nuestro único y salvador personal. Le seamos fiel a sus principios divinos. Obedezcamos esa santa ley que Dios nos dio, que nos prohíbe muchas cosas, pero es para el bien de nosotros y bien de muchas personas. Vamos a ir a otro versículo más en Malaquías, Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Nos dice Timoteo, capítulo 2 de 1 Timoteo, versículos 9 y 10 dice: Asimismo, que las mujeres se atavíen ropas decorosas, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es el consejo que aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo está dando a las mujeres: vestirse de una manera honesta, decorosamente, a como Dios desea que debe vestirse la mujer. Porque hoy día las modas, mayormente en este tiempo, las modas que se usan, todos, ¿verdad?, deshonran a la persona, deshonran a la mujer, deshonran al hogar. Así que por eso Dios aconseja y nos insta a nosotros y a todas las mujeres, dice que se atavíen de una ropa decorosa, con pudor y modestia. Es algo honesto para servir a Dios, para ser fiel a sus principios divinos. Vamos ahora sí a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, el versículo 9. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es siempre el mismo, ayer, hoy y siempre. Y dice: por esto, vosotros, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, le dice Jesús, le dice Dios al pueblo: no os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volver? Aquí como una plática que tiene Dios con este pueblo. Y vamos a escucharlo bien. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Jesús les contesta, o Dios les contesta: en vuestro diezmo y ofrenda. Y aquí va algo duro. Dice: maldito soy con maldición, porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. El país, la nación, las personas tratan de defenderse y preguntando: ¿en qué hemos de volvernos? Y claramente ellos sabían, este pueblo sabía que se habían alejado totalmente de Dios, habían
dejado de pagar, de dar de devolver ese diezmo era de la manera con que los levitas podrían subsistir. Ahora los levitas se habían ido ya porque ya no llegaba esa ayuda que ellos necesitaban para subsistir. Y aún así ellos todavía preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? Y Jesús le pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros todas me habéis robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? Jesús les dijo, Dios le dice, los diezmos y las ofrendas. Y tristemente viene la maldición. Maldito soy con maldición, porque vosotras, la nación, todas me habéis robado. Dios quiere fidelidad a su pueblo, porque como dijimos, somos propiedad de Él, porque Él nos adquirió con gran precio su vida por nosotros. En el libro de San Lucas 8:38 dice, vamos a leer desde 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El estudio que estamos presentando ahorita, este tema que estamos presentando, el llamado que Dios está haciendo a todos los que nos escuchan, todos los que acepten a nuestro Dios como su Salvador, también les da una encomienda. A este hombre que Dios lo había curado, le había sacado muchos demonios que él tenía. Entonces, él quería seguir a Jesús, pero le dijo Jesús, mira, no, ve allá a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, el hombre dice que ya agarró rumbo a su casa, pero por todo donde él iba predicando, anunciando de qué manera y quién le había dado la salud, quién lo había curado. Qué más gran testimonio, más mensaje que estaba dando. Él iba predicando a Jesús. Y es lo que Dios nos insta, que al aceptar nosotros a nuestro Señor Jesucristo, también podamos testificar cómo Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. El último versículo se encuentra en el libro de Hebreos 13:16. Hebreos 13:16 dice, de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Repito el versículo. Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Nos insta Dios a ayudar a toda persona que lo necesita. Hoy este tiempo, cuántos cientos de personas están pasando por grandes problemas y necesidades. Hay familias que no tienen para el sustento diario. ¿Y por qué? No tienen ya trabajo, no tienen ya familiares que los sostenían, todo esto. Entonces, nosotros podemos extenderle la mano a estas personas, ayudar con lo que Dios nos da, podemos ayudar, ¿verdad? Por eso tenemos la lista de pedidos que de mucha gente de diferentes partes del mundo piden ayuda, piden oraciones que se pidan, porque ellos que creen en la oración y creen en un Dios que así como libró y sostuvo a un pueblo durante años
en un desierto y los llevó hasta el lugar prometido. Ese mismo Dios que existe en los cielos, el mismo Dios que nos puede sostener y ayudar a todas esas cientos, miles de personas que se encuentran desesperadas. Aquí tenemos una lista grande de personas por la cual están pidiendo y vamos a orar. Vamos a orar, dice, por los jóvenes y adultos que luchan contra las adicciones. También vamos a orar por los hermanos en Australia. Quienes están evangelizando por medio de cartas. También vamos a orar por el bebé Tyson, que se encuentra en coma en Australia. Los doctores han recomendado ya desconectarlo, pero el bebé ha comenzado a hacer ruidos y a mover sus pies y ha abierto sus ojos. Está dando demostración de recuperación de salud, aunque los médicos ya lo quieren desconectar, pero él tiene esperanza, ¿verdad? Aunque es un bebé, Dios está con él y Dios le puede dar la vida nuevamente, porque ese es el Dios en quien nosotros creemos, que si nosotros le oramos, le pedimos a Dios, Él nos oye. Y Él, en estos momentos, vamos a orar por estos pedidos, vamos a orar por esos adultos que luchan contra las adicciones y también por los hermanos de Australia quienes están evangelizando por medio de cartas y por ese bebé, ese niño que se encuentra muy grave, muy malo. Vamos a pedir la bendición, la ayuda de Dios. Es el único que puede darnos vida. Él tiene poder para devolver la vida. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Santo, invocamos tu bendito y santo nombre. Pero ante todo, Señor, te pedimos tu perdón. Perdona nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, límpianos nuestros labios, nuestro corazón de toda maldad, de todo pecado. Y nuestras súplicas, Señor, lleguen hasta tu santo trono y tú puedas contestar todas esas peticiones que se están haciendo en todo el mundo por todas esas almas que se encuentran sufriendo, pasando por grandes problemas. Por esas personas adultas, Señor, tú les des ese privilegio de contar con tu santa ayuda, por esos bebés que se encuentran en hospitales, muy delicados de salud. Pedimos que le devuelvas su salud, Señor, le devuelvas la vida, ayúdalo. Tú tienes ese poder maravilloso, tú resucitas muertos, das vista a los ciegos, haces grandes maravillas. ¿Por qué? Porque tú eres el creador de todas las cosas. Tú creaste este mundo, Señor. Creaste nuestros primeros padres y creaste, Señor, todo lo que se mueve en esta tierra. Por eso, con seguridad y con confianza vamos a ti, pidiéndote tu ayuda, porque sabemos que tú nos la vas a dar, Señor. Tú nos vas a dar esa ayuda y todos estos problemas pronto terminarán, Señor. Pronto terminarán porque pedimos tu intervención divina, Señor, y se hará una realidad muy pronto. Y todas las personas que sufren volverán a quedar totalmente en perfectas condiciones, gozando de una salud maravillosa. Todos esos médicos que trabajan, esas enfermeras, algunas ya se han contagiado, pero tú tienes el poder, Señor, para transformar su vida y darles la salud a todos. Tú le des tu protección y que pronto, muy pronto, Señor, tengamos esas maravillosas noticias que ya todo ha terminado. Esa es nuestra esperanza, es nuestra confianza, es nuestra seguridad. Por eso te lo pedimos, Señor, en el nombre sagrado y santo de tu Hijo Jesucristo. Te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.